que se había perdido, lo que nadie quería, lo que nadie apreció, lo que nadie estimó. Que el Eterno los bendiga a todos y que podamos aprender mucho este día. Seguimos en esta búsqueda que iniciamos ya. Este es como el cuarto video, creo. Y la búsqueda de lo que se había perdido, guiados por nuestro verdadero y único pastor, Yeshua Jesús, como le conocen, que nos ayuda a recoger todo el rebaño que se encuentra disperso. Precisamente de este tema queremos ampliar hoy, buscando como siempre que el Padre, a través de su palabra y de lo que podamos ir comprendiendo, nos dé una luz para seguir este camino y podamos encontrar una senda correcta que nos permita realizarnos como personas, como creyentes y como amantes del Padre, que seamos justos y correctos. Esta tarde, esta mañana, queremos leerles un verso para mostrar un poco el contexto de lo que hoy vamos a enseñar. Está en Deuteronomio 31, verso 28 y 29. Y dijo así: estas eran palabras de Moisés antes de su muerte. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos. Aquí Moisés profetiza, ¿no?, los constantes errores de Israel, sobre todo en las obras de sus manos y al apartarse de sus caminos, como lo dice el verso. Uno es apartándose pues de sus mandamientos, de su ley, y el otro pues es haciendo ídolos con sus propias manos, que serían como los mayores causantes del rompimiento de la relación del Padre de Israel en su debido tiempo. Y en eso trabajaremos hoy, en la dispersión de Israel por causa de sus pecados y también en la redención. Esta vez lo veremos desde una ley muy, un poco extraña a los ojos cuando no la comprendíamos, pero hoy vamos a comprenderla más amplia. Esta la dejaremos hasta el final para que nos sigan y pues esperamos que sea de su agrado, que les bendiga, que les forme y que les instruya en toda verdad, para que pues no cometamos los mismos errores que cometimos en el pasado por medio de nuestros ancestros, como ya lo escuchamos por medio de las palabras de Moshe, Rabeno Moisés, que profetizó todos los desvíos que tendría el pueblo de Israel. Bienvenidos a Ministerio Luz de la Verdad. Esperamos que disfruten esta enseñanza como la disfrutamos nosotros haciéndola cada semana. Bienvenidos. Bien, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Esperamos que esta enseñanza sea de gran bendición. Les enviamos un saludo de lo alto, del parte del Eterno. A todos los expatriados les enviamos este mensaje para reconfortar sus almas y dar una nueva esperanza. El libertador y sanador de nuestras almas está llamando nuevamente a su pueblo. Todo lo que fue será. Nada nuevo existe bajo el sol en que el hombre aflija sus días. Está escrito en la palabra y tomamos este principio y de él sabemos que el Padre nos muestra a través de su palabra, como él mismo lo dijo, las cosas que debemos esperar y conocer para esos tiempos tan críticos en que estamos hoy en día. Si logramos comprender este principio y encontrarlo en las escrituras, podremos tener calma a pesar de todas las dificultades.
Leamos. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Isaías 46:10. Conocemos con esto que el Padre nos dijo, el fin en el principio. Mas ahora en este estudio estaremos viendo dónde vemos a Yeshua, donde encontramos su obra de redención y con ella encontraremos la verdad, que es lo que hemos estado tratando de encontrar en estos estudios, sobre todo el principal propósito de su venida. Leamos. Escúchenme, ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy por traerla. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Isaías 46:12 y 13. Vemos entonces que Yeshua, que es la salvación de Adonai, vendría a Sión, cosa que se cumplió en el primer siglo de la era común, donde reconocimos a Yeshua como el libertador. Lo cierto es que él mismo, tras su muerte, dejó en claro una comisión mediante sus apóstoles o sus enviados, de ir a por el mundo buscando hacer muchos discípulos. Pero Yeshua venía con una misión principal y esa es la que vamos a buscar en esta enseñanza, ya que existen cosas objetivas y cosas subjetivas. Y pues las objetivas son las primeras. Y buscaremos el objetivo de su venida. ¿Dónde inicia esto? Para entender, debemos, como siempre, ir a las escrituras. Les pedimos que vayan con paciencia poniendo pausa o anotando los textos. Iremos al libro de Oseas y buscaremos unas respuestas. Leamos. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Oseas 1, 9 y 10. Como vimos en nuestras enseñanzas, Oseas y Gomer representan la relación de Israel y nuestro Elohim. Ellos concibieron 3 hijos, que nos indican la condición en que se encontraba la relación de ellos. En este caso, vemos que el tercer hijo, el padre ordena a Oseas que le ponga por nombre Lo a mí, en alusión a que ya no serían más el pueblo de él, y tampoco sería él más su Elohim. Más aún, seguidamente dice que Israel siempre seguirá creciendo y multiplicándose. No mi pueblo. No mi pueblo quiere decir el nombre Lo a mí, y esto se puede traducir como Goyim, o como lo conocemos en español, gentiles, que define a los que no son del pueblo de Adonai, el pueblo santo. Así que Israel, a partir de que el padre los profetiza con el nombre del tercer hijo de Oseas, pasan a ser gentiles en manos pues de sus enemigos. Más aún, el padre deja un mensaje de esperanza para las futuras generaciones de Israel. Leamos. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oseas 1:11. Como vimos en la enseñanza La paga del pecado, Jezreel fue el primer hijo de Gomer, y tenía como significado Elohim planta,
y en ese valle el Padre quebró el reino de Israel y lo entregó a manos de los asirios por sus constantes pecados de idolatría y de adulterio. Ya no son mi pueblo. Es acá donde Israel queda sin esperanzas, desechados por el Creador. Y esto nos lleva a un pasaje muy conocido y muy especial en las Escrituras. Leamos. Luego me dijo: Ven Adán, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: Nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ezequiel 37:11. Israel quedó literalmente sin esperanza, debido a que Adonai los declaró como gentiles. Esta no es la primera vez que Elohim hace esto de desechar a Israel, o intentarlo. Vimos a Moisés intercediendo por ellos y los profetas constantemente. Pero su palabra es verdad y sus promesas Él las cumple, lo cual es el testimonio de su espíritu y su lealtad. Todos conocemos a nuestro Padre como un Elohim fiel, como un Dios fiel. Leamos. No es Elohim un hombre que pueda mentir, ni hijo de hombre que deba retractarse. ¿Es que Él dice y no hace? ¿Es que Él promete y no cumple? Elohim es quien lo sacó de Egipto. Él le bendijo y no puedo revocarlo. Números 23, 19 y 20. Esto es parte de la profecía de Balaam. Cuando el rey Balac intentó comprar al profeta, indicándole a que maldijera a Israel. Y el Padre Celestial le acompañaba a Israel en esos tiempos en el desierto, por lo que Balaam no pudo sino decir lo que el Padre le indicaba. El Padre en ese entonces acampaba con Israel en el desierto, y en estos últimos días ocurre igual, aunque nosotros no lo veamos. A nosotros nos acompaña Yeshua. Con sus propias palabras, Él dijo dónde quedaría o dónde estaría estos últimos tiempos, mediante su Ruach, mediante su espíritu. Él lo dejó claro a los judíos. Leamos. Por eso, Yeshua ya no andaba públicamente entre los Yahudí, sino que se fue de allí a la región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Juan 11:54. Así como el Padre acompañó a Israel en el desierto, hoy Yeshua, mediante su espíritu, se mantiene entre Israel, y a Judá desde entonces no ha regresado. Por eso es que nuestro país hermano o nuestra nación hermana, Judá, aún no le ve. No es algo más que profético. Sabemos que Efraín fue profetizado a convertirse en los Goyim, en los gentiles, en la plenitud de las naciones. Eso lo vimos en Génesis 48. Pero entonces, el Padre dijo a Israel: ya no son mi pueblo, y los apartó de su presencia. Los desechó como nación por sus constantes pecados, y los dejó en manos de los asirios. Leamos. Oigan cielos, y escucha tierra, porque ha hablado el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Eterno, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. Isaías 1,
2 al 4. Vemos el asombro del Padre declarando la iniquidad de Israel, que es la constante transgresión de su ley, y se sorprende de que tan rápido este pueblo es seducido por Elohines, por dioses ajenos a él. Israel nos representa porque teniendo un Padre bueno que nos da todo, nos olvidamos continuamente de que Él debe ser nuestro soporte. Por eso el Padre nos entrega a diversas pruebas, para que le busquemos en todo momento, que busquemos su verdad. Más aún nos cuesta comprender estos mensajes. Israel continuó siempre tras sus propios caminos a pesar de conocer su historia. Ellos, a través de sus padres, sabían todas las obras que nuestro Creador hizo cuando salieron de Egipto, mas aún así, pues transgredían su ley y pues no tomaban en cuenta todo el poder que se había derramado para con ellos en el pasado. No reconocían a Adonai, su Elohim y nuestro. Leamos. Vengan, lleguemos a un entendimiento, dice el Eterno. Aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Si ustedes están de acuerdo y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y desobedecen, serán devorados por la espada, porque fue el Eterno quien habló. Isaías 1, 18 al 20. Acá es donde vemos que Israel no obedeció, pues por la misma historia lo sabemos. Esta advertencia de Adonai y no quiso volver, no quiso ser purificado y limpiado. Por el contrario, se apartó más. Este pueblo obstinado, guiado por sus propios razonamientos y su obstinado corazón. Pasa con nosotros. Por nuestra naturaleza buscamos siempre con nuestras propias fuerzas soluciones y seguir nuestros caminos, pero generalmente vemos que eso no da buenos resultados. Siempre que vemos algún resultado positivo en nuestras vidas es cuando pues depositamos nuestra confianza en el Padre y dejamos de guiarnos pues por nuestro propio entendimiento. Sabemos que al ser hombres humanos pues estamos limitados a nuestras emociones y generalmente pues no nos guían a cosas correctas. Leamos. El Eterno te dirigirá con tu rey que has puesto sobre ti a una nación desconocida para ti y para tus padres, donde servirás a otras deidades de madera y piedra. Serás el asombro, el refrán y la burla entre todos los pueblos a los que te lleve el Eterno. Deuteronomio 28, 36, 37. Estas palabras son parte de los castigos que Adonai prometió a Israel si se apartaba de sus caminos y si dejaba de poner por obra sus ordenanzas. Y bien sabemos que Israel se olvidó de Adonai y fue tras los dioses vecinos, y fueron seducidos por mujeres extranjeras, incitados a seguir dioses extraños, y como lo dijo, Israel fue cautiva, fue desolada por sus constantes pecados. Sin arrepentimiento siguió hacia la destrucción de ellos mismos. Fueron guiados por sus perversos corazones y los deseos de su carne. Leamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo
como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Oseas 4, 6 al 9. Así Israel, el pueblo que el Padre escogió como una nación santa, quienes serían los sacerdotes en esta tierra, deberían ser la luz a las naciones, se volvieron en sus caminos, olvidándose de la ley del Padre que les convertía en santos. Profanaron sus templos, contaminaron sus cuerpos y se fueron tras vanidades. Estas cosas hoy siguen a la orden del día. Se come del pecado del pueblo de Israel, porque sabemos que la mayoría pues, de las ovejas de Israel se encuentran en las diferentes congregaciones, y de las ofrendas de ellos y de sus pecados pues comen los que son sacerdotes, ¿no? Los que muestran su ley. Ellos se alimentan del pecado de Israel, porque pues llegan a estas congregaciones buscando apoyo a sus errores, y de sus ofrendas viven más de uno. Más aún, nadie queda satisfecho, como lo dijo el Padre, aunque muchas congregaciones se llenan de prosélitos y de cosas materiales y engrandecen sus templos, pues al final nadie queda satisfecho, porque esto está escrito en la palabra. Leamos: comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Eterno. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Elohim para fornicar. Oseas 4, 10 al 12. Así que no es de sorprenderse de que vean abundancia en algunos lugares de culto y vean esas congregaciones con muchas personas, ¿no? Grandes. Pero nadie en ese lugar está saciado. Y no se sorprendan cuando vean milagros, porque el Padre dijo que espíritu de engaño hay en ellos. Y sabemos que pues, el enemigo tiene poder para confundir a las almas, haciéndoles ver cosas milagrosas que de hecho no se ven tanto, pero la gente se asombra de pequeños detalles. Todos hemos visto, qué sé yo, Biblias que echan aceite o cosas así. Este espíritu de engaño tiene poder, y el mismo poder se lo da el Padre. El Padre entrega ese espíritu a los que lo piden, espíritu de engaño. El pueblo de Adonai, que corre tras la abundancia de pan, que pide sanidad y se olvidan de su ley, todo lo que de él viene debe venir por justicia, a su palabra. Y si no viene por justicia, es decir, si no viene por añadidura, por el cumplimiento de su palabra, pues esto viene de una dudosa procedencia. Es ahí donde los verdaderos hijos del Padre deben poner en balanza cuando vean manifestaciones espirituales, que le llaman, en diferentes centros de culto, porque espíritu de engaño hay en el mundo. Con esto no decimos que en todo lugar sea así, no podemos saberlo, pero debemos evaluar, porque lo que del Padre viene por su justicia, como él mismo lo dijo. Eso no por nuestras palabras. Leamos: aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Oseas 8, 10 al 12. Por cosa extraña son tomadas las leyes de Adonai. Y como vemos, eso aún se mantiene. Y por eso Pablo lo dijo: las cosas de Adonai son locuras para los que no entienden.
La grandeza de su palabra es más dulce que la miel y más deseable que el oro. Escrito está en los Salmos. Mas sin embargo, Adonai no rompe su palabra. Y aunque por un tiempo desechó a Israel, él lo traerá, porque su promesa no se rompe. Por sus propias palabras, Israel es su primogénito, en quien él haya complacencia. Israel tiene la promesa y es el pueblo que será levantado nuevamente de entre las naciones. Leamos. Sin embargo, aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, ni los despreciaré como para destruirlos, anulando mi alianza con ellos, porque yo, el Eterno, soy su Elohim. Recordaré a favor de ellos la alianza con sus antiguos, a quienes libré de la tierra de Egipto, a la vista de todas las naciones, para ser su Elohim. Yo, el Eterno. Levítico 26, 44, 45. Así Adonai, desde el principio, anuncia lo por venir, declarando acá que Israel se apartará y él lo desecharía como nación, más aún él no los abandonaría del todo por las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, el Padre deja claro que su propósito es traer un remanente de Israel con el cual pactará nuevamente. Leamos. Y cuando vuelvas al Eterno, tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y con todo su ser, tal como les ordeno hoy, entonces el Eterno tu Dios restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde el Eterno su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieran en los confines del mundo, de allá te recogerá el Eterno tu Elohim. De allá te traerá. Deuteronomio 32 al 4. Ya como hemos visto en estos estudios pasados, estos pecados de Israel son pecados de muerte, por lo que debe haber una forma de traer a Israel de vuelta, siendo que la misma ley de Adonai le bloquea el acceso a Israel para regresar. No puede volver a casa porque la idolatría y la desobediencia son pecados de maldición que dan camino a la muerte. Estos pecados deben ser redimidos para que Israel pueda volver, ya que el Padre no puede hacer acepción. En la ley todos deben pagar su pecado. Igual Israel. Leamos. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice el Eterno, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías 46, 28. Es importante saber esto porque existen muchas doctrinas de que el Padre no pasará a su pueblo por la tribulación, pero lo cierto es que todos serán pasados por el fuego. Así que, aunque Adonai promete rescatarlos de entre las naciones, debe pagar un castigo. Y Yeshua no lo deja claro en muchas ocasiones, pues su venida no era otra cosa más que la redención de Israel por medio de su sangre en la cruz, su objetivo principal y por el cual se cumple la promesa de que en Abraham serían benditas las naciones, llevando a Israel entre ellas para testimonio.
y habiendo así una puerta a las naciones para que se unan al pueblo santo de Adonai. Mediante Yeshua se abre esa puerta a las naciones. Y así es como se cumple la promesa a Abraham de que en él serían benditos o benditas todos los pueblos de la tierra. Leamos. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas ha resplandecido una luz. Mateo 4, 15, 16. En tierras de las tribus de Israel estaba profetizada la venida del Mashiach, el cual sería luz en la oscuridad de estos pueblos desechados por Adonai y apartados por los Yahudí, por los judíos. Por eso Yeshua se movía constantemente entre estas ciudades circundantes, ya que a ellos era enviado el mensaje de redención, según las palabras del propio Maestro. Leamos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esto en alusión a todos los desechados de Israel que vivían en las regiones cercanas y lejanas, y todos los que creen que el Adón fue levantado de entre los muertos como sacrificio en paga por los pecados del pueblo, como lo dejó profetizado nuestro Padre. Leamos. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Así cargó Yeshua el pecado de Israel, como lo dejó claro él mismo al anunciar su ministerio, diciendo: el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Eterno. Lucas 4, 18, 19. Esto fueron las palabras con las que el Mesías inició su ministerio, sabemos, y cuando él declaró el cumplimiento de esta profecía con su llegada. Muchos de estos atributos son muestra de la condición de Israel, solo debemos leer un poco. La llegada del Mashiach es el despertar del pueblo de Israel dormido, enfermo, ciego, y en sus constantes milagros nos deja un mensaje claro de cómo será restaurado Israel. Cada uno de sus milagros es cumplimiento de profecías y un mensaje para nosotros que debemos ir descubriendo. Lo que debemos tener claro es que vino a cargar el pecado de Israel como el primogénito, que es así, ocupando el lugar de Israel, quien es el primogénito de Adonai. Así podemos verlo según las palabras de nuestro propio Creador. Leamos. Entonces le dirás al paro: así ha dicho el Eterno, Israel es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Éxodo 4, 22, 23. Acá Israel fue consagrado como
su primogénito, y Yeshua tomó su lugar para cargar nuestro pecado. Como lo declaró el Padre, Efraín era su hijo amado y primogénito, desde que lo llamó desde Egipto, perdón. Leamos. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber a las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Jeremías 31, 9 y 10. Esta es la palabra de Adonai, consagrándolo como primogénito y asegurando que será redimido. Pero, ¿cómo se redimía un primogénito según la ley? Es importante saber que el Padre trabaja en base a su ley. Esa misma es la que da el testimonio de su palabra, porque con ella nos muestra que su palabra se cumple. Es la muestra de su amor y su misericordia, pero también muestra su mano poderosa. Y en esa ley debemos apoyarnos para comprender las escrituras. Veamos qué dice Adonai conforme a la ley de los primogénitos. Leamos. Dedicarás al Eterno todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán del Eterno, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrantarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13, 12 y 13. Como acabamos de leer, todo primogénito debía ser para Adonai, excepto el asno y los primogénitos de los hombres. Estos serían redimidos con sangre. Pero, ¿por qué un asno? ¿Qué tiene de especial un asno? ¿Qué nos anuncia el Padre con esto? Debemos leer un poco. Leamos. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con su salario alquiló a amantes. Oseas 8, 8 y 9. Ahora podemos entender un poco mejor que todo asno debía ser redimido, y si no, debía morir. Entonces vemos por qué el Padre en su misericordia y su omnisciencia ya había dejado claro cómo se debería redimir a un asno, siendo que Efraín se convertiría en uno. Acá vemos a Israel convertido en un asno montés, subiendo a los montes, y el Padre ya le había puesto precio a la redención de cada asno primogénito, sabiendo que Efraín no solo era un asno, sino que también era el primogénito de el Adón. Leamos. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrantarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13, 13. Con un cordero ha de ser redimido todo asno primogénito. En este caso, Israel fue redimido. Ya sabemos cómo y por qué. Por esto nadie puede decir que Israel fue desechado, porque sabemos quién vino a redimir a Efraín. Leamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. El cordero de Adonai era Yeshua, puesto que debía redimir a su primogénito Efraín, como el primero de sus hijos, y también como un asno que estaba lleno de pecados y que cargó en sus lomos todo tipo de inmundicia. Sabemos por esto que Israel fue redimido por la sangre de Yeshua, para ser pueblo de Adonai nuevamente, lavados de su maldad y devueltos a los pactos y promesas, como lo dijo el Rab Shaul, Pablo. Leamos. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. Efesios 2, 12, 13. Esto en respuesta a que un día fueron alejados y despojados de la ciudadanía de Israel, a ser declarados no pueblo, y con ellos todo gentil que desee ser injertado al olivo y formar parte del pueblo de Adonai, quien los reunirá a todos en los postreros días, en una sola gran nación, a la cual nos aferramos y queremos ser parte. Queremos que el Padre nos halle como dignos en el día de su redención. Leamos. Ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo ruach, en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia del Eterno. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Yeshua el Mashiach mismo la piedra angular. Efesios 2:18 al 20. Así que pues seamos edificados por medio de Mashiach en los profetas y los enviados, los cuales son nuestros ejemplos a seguir, y si a ellos al Maestro, por el cual peleamos la batalla de la emuná, mediante el Espíritu que nos guía a la verdad, de la cual obtenemos libertad, pidiendo en todo tiempo sean veladas las cosas a nuestros ojos, y nuestros oídos escuchen sin pesadez, esperando que ya el corazón de piedra sea desechado, y el Espíritu nuevo ya se encuentre dentro, por el cual hoy nos guiamos a toda la verdad. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 24 al 26. Así Adonai llama de regreso a su pueblo de entre los gentiles, mostrando su misericordia, abriendo la puerta de entrada y mostrando el camino de regreso a través de Yeshua, por el cual somos redimidos como asnos monteses, con cargas de pecado y como primogénitos del Rey viviente, quien se ha complacido en llamarnos de entre los muertos, con la promesa de que tengamos vida. Si es así, seamos pues sensatos en hacernos a la gracia otorgada en Mashiach, pagando por nuestra iniquidad
y paga todo el precio de nuestra redención para no ser entregados a muerte, mas para vida somos llamados. Cerraremos diciendo esto. Dinamitadas las almas en constante agobio se encuentran en conteo, a la espera de algo que constantemente nunca llega. ¿Cómo sobrevivir a la espera de algo que no sabemos? Reconozcamos lo que nuestra alma espera. Ella espera una llenura espiritual, debido a que ella se alimenta de nuestro espíritu, el cual le da la vida. Siendo eso que tanto esperamos algo intangible, al no ser físico, no se ve, y es la razón por la que nunca logramos estar satisfechos. Entre tanto que buscamos algo físico para lograr la plenitud de nuestras vidas, seguiremos a la espera. Entre tanto que se dice hoy, como dice la palabra, mantente constante, camina en la plenitud de tu espíritu. Con eso te logras mantenerte en reposo dentro de tu corazón para la realización de nuestro ser, disfrutando cada momento con su sencillez y pureza, dando gozo a nuestro espíritu y con este alimentando nuestra alma. Y eso da como resultado una existencia física plena. ¿Cómo se materializa lo invisible y se llena lo inmenso de tu interior? Con la plenitud constante de la vida física confiada en un creador que te da lo necesario. Te da la luz, el aire, el agua. Te despierta cada mañana, te toca con su brisa, te habla en el susurro del viento. Te dice, esto lo creé para ti, para tu gozo. En lo simple está la respuesta. Sí, de la naturaleza viene todo lo que necesitas, no te afanes. Reconóceme en los ríos y en la luz de la mañana. Gózate con un atardecer y descansa con la confianza de que en un instante recordarás toda tu historia. De ella solo recordarás momentos, no cosas. De ti depende que tus recuerdos sean risas, alegría y fe. Sé contagioso con una risa, conviértete en un virus que invada tu hogar, tu ciudad y tu corazón para memoria de los tuyos. Haz un moral lleno de momentos simples y buenos, más que de logros. Vive conforme a tus días y sus factores. Si hay sol, lleva un sombrero y gafas, disfruta del calor. Y si hay lluvia o frío, cúbrete y abraza. Disfruta el mundo como te lo dieron y no te apegues a él. Así disfruta a los tuyos y llévalos contigo a realizarse como personas, amigos, hermanos, luego que se realicen como profesionales. Siempre será más fácil trabajar en algo cuando existe alegría. Ahora bien, extranjeros somos en esta vida, pasajeros del tiempo que nos lleva a destinos inesperados. Mas si aprendemos a vivir en la emuná, constantemente esperando siempre resultados buenos, nuestro Dios nos llevará a lugares de paz y campos de alegrías. Caminaremos seguros por algunos bosques oscuros, mas en ellos solo serán el contraste para que puedas darte cuenta cuán hermoso es un día. Conociendo la oscuridad, apreciarás la luz y admirarás su grandeza, capaz de dar color y forma. Así, tu vida con luz toma color y forma. Hazte a la luz y espera la redención. Adonai, Adonai, espero tu redención. Ayúdame a saciar mi sed, a saciar mi alma. Derrama tu espíritu de shalom en mí para gozarme en la dificultad, para reconocerte después de la tormenta y saber que en cada restauración existe una nueva oportunidad para corregir lo que estaba mal. Mi Rey, reposa sobre nuestras mentes y llénanos con el poder de tu espíritu, de palabras de bien, con amor y paz,
para estar siempre conscientes de que eres nuestro mayor sustento, nuestro mayor soporte, el que puede llenar esos espacios vacíos, que puede cambiar todo nuestro mal en bien, quitar la oscuridad y poner la luz. Hoy en ti he puesto mi esperanza, mi confianza a ti. Deseo servir, vivir conforme a tu palabra. Cúbreme de las acechanzas del mal. Dame la fuerza para permanecer en tus caminos. Te pido por todos mis hermanos, que sean cubiertos por la nube durante el día, y que por las noches les guíes con el fuego de tu espíritu. Seamos capaces de reconocer todo el bien que nos has hecho. Cuán grandes son tus misericordias, que los alcances en su soledad y les seas por compañía, que les veas en la oscuridad, que inclines tus oídos a ellos, ilumines sus pasos, borrando toda marca del pasado, y sean renovados en alma, en mente y en espíritu. Es nuestra oración que el Padre esté con ustedes en todo tiempo, que les ayude en sus momentos de dolor, les dé la confianza necesaria para enfrentar el día oscuro, fortalezca sus corazones y los llene de amor. Seamos sensatos en estar siempre dispuestos a recibir sus palabras, a ser sus hijos, a ser redimidos. Fuimos comprados a precio de un cordero, digno, sin pecado, sin mancha, quien cargó todos nuestros pecados en su cuerpo y fueron clavados en el madero. Shalom Aleichem. Que la paz del Eterno esté con ustedes y les dé sabiduría, los colme de bien y les dé eso que tanto esperan. Shalom. Shalom.